¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado que has visto? Cuando tenía alrededor de 16 años, me emborraché en un campamento y decidí salir a caminar a las 3 de la mañana por un sendero natural. Escuché a un animal acechando en el árbol y vi un par de ojos brillantes varias veces. Estaba tan inquieto que seguí caminando hasta el final. A la mañana siguiente, los oficiales de pesca y vida silvestre terminaron teniendo que disparar y matar a un puma que persiguió a una familia a la mañana siguiente. He visto mis propias entrañas, derramándose de mi abdomen y extendiéndose en la calle media. Tuve un accidente que por todos los derechos debería haber sido letal, pero tuve la suerte de estar a unos 100 pies de la sala de emergencias del único centro de trauma local. Ver cuánto sangré después de que nació mi hijo. Estaba bastante drogado, pero me recuperé cuando vi toda la sangre en el suelo y escuché al médico gritarle a las enfermeras mientras me rellenaban con gasas. Nadie me diría qué estaba pasando, pero seguí preguntando por qué hay tanta sangre una y otra vez. Tuve un aborto espontáneo que salió de la misma manera. Vivía al lado de los terrenos del hospital, así que mi esposo me llevó cuando comenzó el sangrado. Pasó de 0 a que me salieran grumos del tamaño de un huevo escalfado. Entonces, en la marca de 10 minutos, estábamos en emergencia. El personal de admisiones simplemente nos dijo que nos sentáramos y alguien estaría con nosotros, pero el lugar estaba repleto y el único lugar que pudimos encontrar para sentarnos, incluso los pisos estaban ocupados a menos que quisieras sentarte en el camino de alguien, estaba medio atrasado. Esta zona estaban haciendo trabajos de construcción. De todos modos, alrededor de la marca de 25 minutos, me desmayé, perdí demasiada sangre en ese momento y me caí de mi asiento. Mi esposo había ido a tratar de preguntar si alguien vendría, así que no estaba cerca. Y cuando me caí, me atasqué detrás del andamio de construcción y comencé a tener convulsiones. Más tarde me dijeron que mi PB estaba registrando 60/30 cuando finalmente se atropellaron. Así que tuvieron que desarmar el andamiaje, sacar mi yo inconsciente de él, y luego hubo un problema con el banco de sangre, así que ellos también se fueron con las cosas llenas de gasas. No es divertido. Fui a una sala de psiquiatría cuando tenía 16 años, ya que no me pusieron con los adultos porque no tenía 18 años, también estaba con algunos niños más pequeños. Un niño pequeño de 6º grado que comenzó a gritar sin razón golpeándose la cabeza repetidamente contra la pared tratando de suicidarse y luego peleándose con las enfermeras que intentaban sedarlo. Una niña de 10 años estaba allí porque se ahorcó. No comió nada en todo el tiempo y estaba tan pálida como un fantasma. También encontraría a un chico que también era un paciente y mucho mayor que ella que se obsesionaba demasiado con ellos y los seguía y hacía cosas raras. Todas las personas allí estaban en un estado tan horrible, y todas las enfermeras nos trataron mal. Otro también era un tipo que había intentado pegarse un tiro en la cabeza y se podía ver dónde estaba la herida. Si hubieras visto Chica, interrumpido era como estar en esas películas pero mucho peor. No había jabón para usar cuando te lavabas las manos después de ir al baño. Y todos allí estaban estreñidos por la comida del hospital, así que solo nos daban laxantes a todos. Lo peor de todo fue lo terrible que era el estado de ánimo de todos estos niños. Eso tendría que ser cuando estaba en una estación de autobuses y un hombre en un taxi trató de persuadirme para que me uniera a él para una fiesta. Yo tenía 16 años en ese momento y él parecía estar en sus 50, dije que no, gracias y seguí esperando mi autobús. Pero luego trató de llevarme al taxi. Me defendí y corrí a la terminal de autobuses en busca de ayuda. Se había ido cuando llamaron a seguridad, y todo sucedió tan rápido que no vi el número del auto. Me fui a la cama aterrorizado esa noche, pero luego unos chicos de la clase decidieron acompañarme a la estación de autobuses después de la escuela y esperaron conmigo hasta que subí a mi autobús a casa. Hicieron esto durante 2 semanas hasta que dije que estaba listo para montar solo otra vez. Todavía estaba nervioso, pero no pasó nada desde entonces. Fue bastante traumático. No era la primera vez que un hombre me atacaba, por lo que me estaba trayendo mucho trastorno de estrés postraumático que no terminó en semanas. Esa fue la primera vez que pensé en acabar con mi vida. Pero eso fue en 2013, así que todavía aquí. Estuve en un incendio en una casa cuando era niño, la casa fue alcanzada por un rayo. Nadie resultó herido físicamente, pero todavía tengo miedo de las tormentas eléctricas. Mi prima y yo teníamos 6 y 7 años, jugábamos un juego de mesa. Escuchamos un sonido fuerte y de repente sentí calor por todas partes. Su padre, mi tío, decidió acabar con su vida en la habitación de al lado con una escopeta. Cuando digo la siguiente habitación, había un divisor entre ellos, no una pared real. Tenía sangre y materia cerebral en mi ropa. No sé si no se dio cuenta completamente de lo cerca que éramos o qué, pero, décadas más tarde y todavía tengo pesadillas.
En 2016 Millas padre acabó con su propia vida con una pistola. Fui yo quien lo encontró. La jodida culpa que siento, incluso decirme a mí mismo que era un niño hace poco para aliviarlo. Sé que no soy responsable, pero siento que cualquier otra persona mirando sería como, ¿qué diablos? No uno sino 2 suicidios. En el caso de mi tío, su esposa nos interrogó en busca de respuestas. Sé que estaba de duelo, pero mierda, hizo que las cosas empeoraran mucho. Durante años nos presionó para que lo hiciéramos como si fuera una muerte accidental. En 2019 tuve una infección viral que se propagó a mi cerebro. No tenía seguro, así que lo iba a pasar mal en casa y en unos pocos días estaba ciego, sordo y, básicamente salvaje. Mi hermana irrumpió en el lugar donde vivía para llevarme al hospital y tuvo que ser tratada por numerosas heridas por mordeduras y rasguños que obtuvo mientras intentaba vestirme y sacarme de la casa. Ella dice que nunca ha estado tan asustada por sí misma y por otra persona como cuando me gritaba que era ella y que no me iba a dejar morir así. El daño cerebral fue significativo y ahora tengo dificultad con la retención de la memoria. También sufro de dolor crónico. Ya no puedo funcionar por mi cuenta y tendré que vivir con mi familia en una vivienda asistida hasta que muera. Odio haber sobrevivido. Físicamente aterrador. Trabajé en un hospital por un tiempo, un día estaba saliendo del trabajo y me acercaba al puente cercano cuando vi a un grupo de paramédicos correr hacia el puente. Cuando me acerqué, vi a una mujer con una bata de hospital trepando por la barandilla del puente. Afortunadamente pudieron llegar a ella antes de que saltara y la llevaran de vuelta al hospital a salvo. Emocionalmente aterrador. Mi ex prometida, resbalarse en las escaleras y tener una convulsión, tuvo epilepsia, luego despertarse y no tener memoria más allá de 2013, por contexto, esto fue en 2020. Ningún recuerdo de mí en absoluto cuando nos conocimos en 2015. Nunca olvidaré esa mirada en su rostro de, ¿quién diablos eres? También en otro par de ocasiones se emocionó tanto que estaba hecha un desastre, literalmente simplemente se encorvó con los ojos muy abiertos y repitió los mismos comentarios una y otra vez. Eso fue difícil de ver. En la casa de la infancia de mi madre en la provincia, cuando mi abuela murió, manejamos, durante al menos 10 horas de regreso. Como éramos unos 40, estábamos divididos entre quedarnos en la casa de un pariente, en un hotel o en la casa de la infancia. Mi familia y yo nos quedamos en la casa de la infancia, es grande, y muchos de mis tíos, tías y primos también estaban allí. Es muy fácil quedarse despierto hasta tarde, normalmente de 1 a 4 de la mañana, y levantarse temprano, de 5 a 7 a noche. Aproximadamente a las 12 de la noche, mi madre y mis tías estaban en la sala de estar charlando y riendo, y se ríen muy fuerte, y de la nada, en el medio de la sala de estar White, ya ves a través de las siluetas de lo que parecían ser mi abuela y mi abuelo. Ambos caminaron durante 1 hora o 2, mi madre y mis tías simplemente comenzaron a mirar boquiabiertos a ambos. Y allá abajo, en el sótano, más o menos al mismo tiempo, donde me estaba quedando simplemente porque era cómodo allí, con una hamaca y todo, había notado una especie de sensación de escalofríos que me recorría la columna vertebral, mientras descansaba vacío en dicha hamaca. Al darme la vuelta, vi a mi tía, el mismo tipo de figura blanca y fantasmal que, según los informes, mis tías y mi madre también habían visto. Mi tía estaba regando las plantas, mirando por la pequeña ventana del sótano a la sala de estar. No le vi la cara, pero solo estaba. Me encontré con un sentimiento tan aterrador. No tengo miedo de los fantasmas ni nada, pero ver a mi tía que ha estado muerta desde los años 80 me había infundido tanto miedo que incluso ahora no puedo encontrar en mí mismo cómo describir cómo me sentí. Mi corazón latía tan fuerte que juro que sentí que se detuvo por un momento y me caí de la hamaca de cabeza. 10 décimos experiencia. Lo intentaría de nuevo. Tuvimos una reunión familiar en un resort privado con piscina cuando era pequeño, toda la familia del lado de mi abuelo estaba presente, así que había alrededor de 60 de nosotros allí, incluido el lado de la familia de los hermanos de mi abuelo. Recuerdo que les gasté una broma a todos un par de veces fingiendo ahogarme. Entonces sucedió de verdad, puedo verlos mirándome fijamente, algunos están riendo y otros no les importa. Estaba tan asustada y sé que nadie vendrá a salvarme porque todos piensan que solo estoy bromeando. Ni siquiera puedo gritar pidiendo ayuda cada vez que puedo sacar mi cara del agua. Mi papá estaba cocinando y no estaba cerca de la piscina en ese momento. Perdí toda esperanza y simplemente me dejé ir al fondo. Pero antes de quedarme sin aliento me di cuenta de que ya estaba cerca de la pared de la piscina, así que salté muy fuerte y me agarré al borde. Nadie incluso me miraba cuando estaba vomitando agua junto a la piscina. Ni siquiera me creyeron cuando dije que casi me ahogo.
No dejé que me afectara y todavía me zambullí en la piscina después de un tiempo, incluso cuando tenía miedo, todavía me encanta nadar hasta el día de hoy. Esta fue una historia que me contó mi compañero de trabajo cuando le pregunté por qué nunca viene a divertirse con nosotros en la piscina cada vez que tenemos un evento de formación de equipos. Dijo que hace aproximadamente un año él y su familia fueron a un resort con piscina privada y todo iba bien y todos se estaban divirtiendo hasta que su hermana sintió que algo le golpeaba los talones. Dijo que su hermana casi ya sabía que era un cuerpo solo por cómo se sentía y le pidió ayuda. Sacaron el cuerpo, era su primo de 9 años. Ni siquiera se dieron cuenta de que el niño se había ido hasta que el cuerpo chocó contra los talones de su hermana. Pensar que casi me pasa a mí me asusta. Recuerden tener cuidado en todo momento, amigos. 2 eventos están corriendo codo con codo. Cuando tenía 4 años y fui atacado por un enjambre de avispones, 100% casi saqué mi niña, IRL, tuve suerte y me desmayé dentro de la casa donde tu familia me quitó todas las abejas. Y cuando tenía 8 años, estaba en un columpio y la cuerda se rompió. Caí unos buenos 4 pies justo sobre la parte posterior de mi cabeza en el piso de concreto. Recuerdo tocarme la nuca y ver el hueso blanco en la punta de mi dedo. El doctor dijo que tuve mucha suerte y solo me partí la cabeza y me partí el cráneo, pero no me dañé el cerebro. Las abejas todavía recuerdo el dolor y tengo miedo de todas las abejas ahora. El golpe en la cabeza no sentí ningún dolor, y en verdad fue muy relajante como un sueño tibio hasta que llegué al hospital. Mi primera experiencia de lo que asumo fue parálisis del sueño, fue muy breve y no era completamente incapaz de moverme, pero no importaba de ninguna manera, me gustaría moverme, pero eso fue todo, y la dificultad para respirar asustó al mierda fuera de mí. Cuando era un niño de unos 10 años o alrededor de esa edad, iba con frecuencia a la biblioteca, para leer, pero sobre todo para jugar, ya que había computadoras, e iba con tanta frecuencia y mi casa estaba cerca, que no necesitaba decírselo, mi familia que yo iba. Así que por lo general iba a la biblioteca alrededor de las 2 o 3 de la tarde y regresaba a casa como a las 8 de la noche, a veces mi familia venía conmigo, a veces no. Así que era un día casual, estaba caminando a casa a las 8 de la noche y estaba oscuro, así que siendo un niño pequeño, tenía miedo de la oscuridad, y miraba constantemente hacia atrás y, como seguía mirando hacia atrás, noté que un tipo mayor caminaba detrás. Pero como a 30 pies de distancia. Así que acelero porque tengo miedo y quiero irme a casa, y vuelvo a mirar hacia atrás, lo que no hago porque entonces la persona sabrá que lo estás alcanzando y correrá hacia ti, y me doy cuenta de que se está despertando más rápido, así que crucé la calle, y ahora estamos en un espacio público, ahora es una luz verde, así que sigo caminando. Y me acerco a mi complejo de apartamentos y se da cuenta de que estoy a punto de ir allí y en lugar de ir a mi casa para que sepa dónde vivo, paso por delante y detrás de otra casa y luego cuando miré hacia atrás para ver si estaba allí, se había ido. Así que ese es el día que casi me secuestran. Tenía alrededor de 15 años y mi amigo se negó a dejarme pasar por el pasillo, así que fui a mi habitación y traté de abrir la ventana. No sabía que soy terrible para abrir ventanas correctamente porque hubo un sonido de rotura cuando el vidrio rompió mi mano. Volé, lo tiré por instinto, lo tiré hacia atrás, probablemente no debería haberlo hecho de todos modos, sí, eso dolió como el infierno, terminé cortando una arteria menor, me dieron muchos puntos, ya que tenía un trozo de piel muerta colgando de mi mano, no hace falta decir que lo estaba, aterrorizado. Pero no tanto como cuando descubrí que me iban a clavar una aguja para adormecer la mano. Tengo un miedo irracional a las agujas, así que sí, eso apestaba. Pero ahora tengo una cicatriz bastante grande ubicada en la parte inferior de mi palmera. A un tipo le robaron el coche, trató de agarrar las llaves y le dispararon. Escuché a su novia gritar, corrí hacia ellos. Estaba de espaldas, le subimos la camisa para ver dónde le dispararon. Tanta sangre, nos tomó un tiempo ver el agujero de bala justo a través de su pezón. Se desangró rápidamente, sus ojos se salían de su cabeza en estado de shock y terror. En 1981, cuando tenía 26 años, compré una Yamaha DT360 de 10 años, en Los Ángeles, y decidí conducirla hasta la casa de mis padres en Nueva Jersey. Decidí que la ruta 80 parecía la ruta más directa en el mapa, así que mencioné que probablemente era en pleno invierno. Logré atravesar el paso de Donner, justo antes de que la nieve lo cerrara. Había una terrible tormenta de invierno que ahora me perseguía de oeste a este, con ventisqueros de 10 pies de nieve y temperaturas muy frías. Cuando terminé desvíos, cierres de carreteras, en Minnesota, con el viento repentinamente en mi contra, más mi velocidad de avance en mi bicicleta, más la temperatura base de grado 55, la sensación térmica la redujo a grado 110 grados.
Esto fue lo suficientemente frío como para congelar la gasolina en mi tanque en una gelatina de naranja que no fluiría a través de mi carburador. Entonces, sin gasolina, mi bicicleta se detuvo en seco, en medio de la nada, en medio de la noche, sin edificios, nieve densa y amontonada, la carretera apenas visible, sin lugar a donde ir. La única fuente de calor era el calor que el frío absorbía de mi motor. Me agaché en el suelo y abracé mi motor por el calor residual, sabiendo a ciencia cierta que si me dormía, moriría. Yo era solo un bulto lleno de baches y cubierto de nieve en el arcén de la carretera. Vi pasar media docena de camiones con remolque. Sin embargo, un camionero me vio, usó su camión para sacarme a mí y a mi bicicleta de Minnesota. Nunca volver. Vamos, a mediados del invierno en el este, ¿no te vino a la mente o fue una mentalidad de mierda en toda regla? Al menos sobreviviste para contar una historia. Mi madre me había confesado en una llamada telefónica en Los Ángeles que el entonces esposo de mi hermana la había estado golpeando y quemando con cigarrillos. Entonces, sí, era algo que tenía que hacer, y cuando llegué a su casa en la zona rural de Pensilvania, él abrió la puerta, ella estaba arriba durmiendo, y lo golpeé en la cara con la culata de mi rifle, rompió su mandíbula, y le dijo que tomara las llaves de su camión y se fuera, y que nunca volviera. Después de verlo irse, me fui poco después, sabiendo que la nieve que caía borraría las huellas de mi motocicleta. No desperté a mi hermana, en caso de que apareciera la policía y la interrogara, diría sinceramente, mi hermano está en California, ¿por qué? Ella ni siquiera se enteró de todo esto hasta el funeral de mi padre, 20 años después. El imbécil ex fue lo suficientemente inteligente como para darle una rápida, divorcio justo, y muévete lejos. Vi un mendigo caminante de la piel. Vivo en el medio de la nada y mi tierra tiene raíces nativas americanas. Mi madre me llevaba a casa una noche desde algún lugar y miré por la ventana a tiempo para ver este ciervo. Algo andaba mal con el ciervo. Sus ojos eran de un color amarillo brillante. De repente se puso de pie sobre sus patas traseras y se transformó en un ser humano, pero aún tenía sus cuernos. Mi cerebro de 16 años no sabía qué comprender de él. Mi reacción inmediata fue decírselo a mi mamá, ella por supuesto no me creyó, así que llegamos a casa y siento esta presión como a ojos clavados en mi alma y entonces supe que me estaba mirando, así que fui a buscar a mi mamá y le dije que viniera a mi habitación y lo sintió al instante, luego leímos la Biblia y oramos hasta que sentimos que su presencia abandonaba el área. Daba mucho miedo, estaba en mi automóvil entrando en el estacionamiento de un bar y una limusina grande que dejaba a la gente me bloqueó. Estaba a salvo, pero la gente detrás de mí estaba tocando la bocina porque estaban en la calle bloqueando el tráfico. Dos tipos salen de la limusina y caminan de regreso a mi auto. Uno se sienta en mi guardabarros y dobla mis antenas de un lado a otro y el otro tipo golpea la ventana del lado del pasajero. Bajo la ventanilla y empieza a gritarme y a decirme que me va a patear el culo, bla, bla, bla. Apesta a alcohol y puedo ver que ha estado consumiendo drogas. Sus pupilas son enormes y está despotricando. Soy parapléjico, así que mis opciones son bastante limitadas. Tengo una Smith & Wesson 357 Magnum debajo de mi reposabrazos. Le digo que no puedo pelear con él porque estoy en silla de ruedas. A él no le importa y aún así me va a patear el trasero. El interior del coche está muy oscuro y no me ve deslizar la pistola por el asiento hasta que la levanto y le apunto. A pocos centímetros de su cara. Su amigo ve lo que está pasando y se va. Al tipo de la ventana le toma un momento ver a través de la neblina de las drogas y el alcohol para darse cuenta de que hay un cañón en su rostro. Le digo, si no te alejas de mí, te voy a volar los putos esos. No tenía pánico ni miedo. Solo muy centrado y muy serio. Sabía que le iba a disparar. Retrocedió y me gritó mientras regresaba a la limusina. Tuve un pensamiento un poco extraño mientras le apuntaba con mi arma. Pensé que sería muy difícil sacar sangre y sesos del cabeza de cartel. Me detuve en un lugar y me senté allí durante 10 minutos temblando por la descarga de adrenalina. Después de bajar, decidí irme a casa. Una noche divertida por todos lados. La mirada de mi papá cuando realmente lo enojé por primera vez cuando era niño. Se quedó de pie en medio de la habitación y me miró en silencio. Estaba tan asustado que pensé que era un extraño. Después de eso, nunca pude mirarlo como solía hacerlo, y durante mucho tiempo tuve pesadillas con su mirada. Para un niño de 5 años, fue una verdadera pesadilla. He tenido numerosos fallos cardíacos, reanimación cardiopulmonar o shock. En mi segundo trasplante de corazón. Todos ellos daban miedo, pero no tanto como te imaginas. Con el estado de ánimo adecuado es soportable.